Para iniciar esta práctica, que lleva por título Formulación de nanomulsiones de tipo aceite en agua asistida por ultrasonido, tenemos como introducción el concepto de nanomulsiones, que son un sistema coloidal en los que una fase, ya sea aceite o agua, se dispersa en la otra fase en forma de gotitas con un tamaño nanométrico, generalmente de 20 a 500 nanómetros. Estas, a diferencia de las emulsiones convencionales, son translúcidas o transparentes, muestran alta estabilidad cinética y permiten encapsular compuestos poco solubles, mejorando así su disponibilidad. Bien, como objetivo de esta práctica tenemos formular nanomulsiones de aceite en agua asistidas por ultrasonido y caracterizar su comportamiento reológico. Para conocer el concepto de nanomulsiones tenemos que tener en cuenta qué son las emulsiones. Las emulsiones son sistemas heterogéneos complejos compuestos por al menos dos líquidos invisibles que son termodinámicamente inestables, por lo cual requieren de agentes tensioactivos o surfactantes para estabilizarlos. Estas moléculas anfifílicas se absorben en la interfase líquido-líquido, disminuyendo la interfacial y previniendo la coalescencia de gotas fuerzas repulsivas estéricas y electrostáticas. Por otra parte, las nanomulsiones son un tipo particular por su característica de su pequeño tamaño, de 20 a 500 nanómetros, que a diferencia de las macromoléculas que son más grandes, las nanomulsiones son ópticamente transparentes o translúcidas porque el tamaño de sus gotas son significativamente menor a la longitud de onda de la luz visible, aunque poseen alta estabilidad cinética, lo que significa que son más resistentes a la separación de las fases. Ahora bien, en los métodos de caracterización clave tenemos el tamaño de gota y polidispersidad, el cual se caracteriza en las fluctuaciones de la intensidad de la luz dispersa por movimiento browniano. También tenemos el potencial Z, que mide la carga eléctrica en la superficie de las gotas, la viscosidad, que es fundamental para la estabilidad y accesibilidad, el pH, que debe ajustarse según su aplicación, el índice de reflexión, que nos indica la velocidad de la luz de la nanoemulsión, también el porcentaje de transmitancia, que se mide en el espectrofotómetro. Y por último, la estabilidad, el cual su ausencia evita los cambios en la aplicación prevista. Por otra parte, los mecanismos de inestabilidad en las emulsiones tenemos la sedimentación o cremado, el cual es un movimiento ascendente en cremado o descendente sedimentación de las gotas debido a las diferencias de densidades con la fase continua, por ejemplo la ley de Stokes, predominante para tamaños entre 2 a 5 micrómetros. También tenemos la floculación, que es una agregación reversible de gotas que mantienen su identidad formando clústeres, y coalescencia, que es una fusión irreversible de dos o más gotas para formar una más grande y romperse. Y también una maduración de Ostwald, el cual es un crecimiento de gotas grandes a expensas de pequeñas, debido a la mayor solubilidad de estas gotas que son más pequeñas. Por otra parte, tenemos métodos de formulación, por ejemplo el método HLB, que significa balance hidrofílico lipofílico, propuesto por Griffin en 1949. Este método denota un número del 1 al 20 a los surfactantes, indicando su tendencia hidrofílica al HLB alto y oleofílica el HLB bajo. También tenemos el método PIT, que utiliza la variación de la temperatura para una inversión espontánea y obtención de nanoemulsiones en una fase deseada. Ahora bien, un mecanismo de nanoemulsión por ultrasonido refleja mayormente el efecto de cavitación acústica, el cual las intensas ondas ultrasónicas generan burbujas microscópicas en el líquido que crecen y colapsan violentamente, o mayormente como se llama, implosionan. Esto produce ondas de choque, microchorros y fuerzas de cizallamiento extremas que fragmentan las gotas de la fase dispersa a tamaño nanométrico. Ya, bueno, continuando con la parte de materiales, tenemos el agua destilada, que vendría a ser la fase continua. También tenemos el aceite vegetal o esencial. Algunos ejemplos son el de aceite de girasol, oliva, coco, soya, maíz, de lavanda, uva, como algunos que nos mostraron en práctica, en el laboratorio de práctica. En este caso, el que usamos fue el aceite de la uva, y este vendría a ser la fase dispersa. Luego tenemos a los surfactantes, que algunos ejemplos de este son el PIN 80, lectina y otros según el HLB. En el caso de la práctica usamos el PIN 80. Luego tenemos los cosurfactantes, que son opcionales, y algunos ejemplos podría ser el alcohol cetílico y el etanol. Ya, bueno, continuando, tenemos la parte que vendría a ser los equipos que usamos en el laboratorio. El primero que menciono acá es el sonificador de alta energía. Luego tenemos el actor magnético con calentamiento, el baño de hielo, que bueno, acá se controla la temperatura durante la sonificación. Luego tenemos la centrífuga, que sirve para pruebas de estabilidad acelerada. Luego tenemos el viscosímetro, que analiza propiedades reológicas. Luego tenemos el espectrofotómetro, el cual determina la transmitancia. Después tenemos el refractómetro, que mide el índice de reflexión, y también el potenciómetro, que controla el pH. También tenemos el microscopio óptico, que acá se observa agregados o gotas grandes. Metodología y ejecución. Primero, empezamos por la preparación de la fase acuosa. En este caso, medimos la cantidad deseada de agua destilada, que en este caso fue 100 mililitros, que es aproximadamente entre el 80 al 90% del volumen final de la nanoemulsión. Luego la calentamos de entre 40 a 50 grados Celsius en el agitador magnético, esto para facilitar lo que es la disolución de los componentes. Luego procedimos a la preparación de la fase oleosa. En este caso medimos o pesamos una cantidad adecuada de aceite, que en este caso fue aceite de uva, que es alrededor entre el 5 al 10% del volumen final de la nanoemulsión, y luego añadimos el emulsionante, que es el PIN 80.
Luego se procedió a calentar lo que es la fase oleosa a la misma temperatura que la acuosa, entre 40 y 50 grados Celsius, que es para reducir la viscosidad y facilitar la emulsificación. Luego, para la formación de la preemulsificación, se añadió lentamente la fase oleosa a la fase acuosa, en este caso bajo agitación constante para formar una preemulsión. Luego, se agitó durante 10 a 15 minutos a baja velocidad en un agitador magnético para asegurar lo que es una mezcla homogénea. Como último paso, tenemos la emulsificación asistida por ultrasonido, la cual la emulsión antes obtenida la pasaremos por un sonicador por 10 minutos. Este sonicador lo que hará es, al tener ondas ultrasónicas, van a generar lo que son burbujas microscópicas, ¿no?, en el líquido, que van a crecer y colapsar violentamente. En este caso van a impresionar. Este colapso lo que hará es producir ondas de choque, ¿no?, ondas de choque, también microchorros y fuerzas de cizallamiento, que van a ser muy extremas, que van a fragmentar las gotas de la fase dispersa, lo que son a tamaños nanométricos, con ello obtener una nanoemulsión. Ahora, pasados los 10 minutos y ya haber obtenido la nanoemulsión, vamos a la evaluación de la misma, la cual será por diferentes métodos. Como primero, tenemos la evaluación del pH, el cual será midiendo por un potenciómetro. Como siguiente tenemos la viscosidad, el cual su mismo nombre para el equipo es el viscosímetro, ¿no?, la cual será fundamental para lo que es la estabilidad y aceptabilidad de la misma, ¿no? En este caso se evalúa mediante el viscosímetro. Como tercer punto tendríamos lo que es la microscopía óptica, que esta sería útil para la observación de la formación de la preemulsión, ¿no?, o la presencia de gotas grandes o agregados post-sonicación. El cuarto método será la centrifugación, el cual primero verteremos 10 mililitros de la nanoemulsión en un tubo de centrifugación. Luego vamos a marcar la altura inicial de la emulsión para posteriormente centrifugarla a 5000 revoluciones por minuto, en este caso durante 30 minutos a temperatura ambiente. Luego observaremos visualmente si hay separación de las fases. Como quinto método será el índice de refracción, el cual será medido por un refractómetro. Como ello, compararemos con el índice de refracción de las fases, en este caso de la pura agua y aceite, para evaluar la homogeneidad con la nanoemulsión. Como sexto y último paso será medir el porcentaje de tramitancia, el cual primero vamos a diluir una pequeña alicuota de la nanoemulsión, en este caso 1 en 1000, con agua destilada si es muy concentrada, ¿no?, en este caso para asegurar que la absorbancia esté en el rango lineal del espectrofotómetro. Luego vamos a medir el porcentaje de tramitancia, ¿no?, en este caso a una longitud de onda visible, en este caso por ejemplo entre 200 a 700 nanómetros, utilizando lo que es el agua destilada como blanco, ¿no?, como primer paso. En esta práctica realizamos la formulación de una nanoemulsión de aceite de uva en agua destilada, y para ello usaremos dos surfactantes, uno que viene a ser el PIN 80 y la otra que viene a ser el SPAN 80, siendo el objetivo calcular el HLB requerido mediante la fórmula presentada. En el caso del aceite de uva se tiene un HLB requerido cercano a 7, y para alcanzarlo mezclamos PIN 80, que es más hidrofílico, y el SPAN 80, que es más lipofílico. El cálculo nos da una proporción aproximada de 0.25 para PIN 80 y 0.75 para SPAN 80, siendo con las densidades teóricas que podemos alcanzar es que obtuvimos un 0.26 gramos de PIN y 0.74 gramos de SPAN para nuestra formulación. Esto asegura que el aceite puede dispersarse en el agua de manera más estable. En la prueba de viscosidad, el valor más bajo fue de 1.4 a 30 revoluciones por minuto, y esto se debe a que a bajas velocidades el sistema tiene tiempo para que las gotas se acomoden y fluyan más fácilmente. Pero al seguir aumentando la velocidad, la viscosidad comenzó a subir hasta llegar a 4.38, lo que indica que la emulsión se comporta como un fluido no newtoniano, y en este caso dilatante. La guía que podemos observar en la gráfica, que forma casi una recta ascendente, nos muestra esa tendencia, y es que a mayor esfuerzo de corte, mayor resistencia al flujo, y esto sirve para entender cómo la emulsión responderá en procesos industriales o en aplicaciones, dado el caso, como por ejemplo al ser bombeada, mezclada o aplicada sobre la piel. Ahora vamos a ver la caracterización realizada por nuestras nanoemulsiones de aceite de uva. En el caso del agua destilada, para el nivel de pH se marcó 7.4 y tanto el aceite como la nanoemulsión quedaron 6.5. El 6.5 en el caso del aceite de uva son valores teóricos, por lo tanto quiere decir que se mantiene un sistema ligeramente ácido propio del aceite de uva y estamos dentro del promedio. En el caso de la tramitancia, el aceite de uva tuvo un valor teórico de 80%, y la nanoemulsión mostró entre 76 y 85%, que dicha pequeña diferencia se debe a la dispersión de la luz por las gotas de aceite, lo que confirma que se está formando una nanoemulsión. Por último, el índice de refracción, que en el agua fue de 1.33 y en el caso del aceite su valor teórico viene a ser de 1.40. La emulsión, en el caso de esta, fue 1.33, lo que indica que la emulsión tiene propiedades más hidrofílicas, parecidas al agua, quiere decir, lo que es típico en nanoemulsiones de aceite en agua. Al someter la emulsión a sonificación, las ondas ultrasónicas rompieron las gotas grandes en
de aceite en gotas mucho más pequeñas, y esto hace que la emulsión sea más transparente y estable. De esta manera se observa que en el microscopio las gotas están más dispersas, y después de la sonicación estas gotas se vuelven tan pequeñas que incluso dejan de distinguirse con claridad, lo que indica que estamos cerca de una nanoscala requerida, que debe ser dentro de 20 hasta 500. Uno ideal sería unos 200 nanómetros por tamaño de gota. Bien, y concluimos que en esta práctica se realizó una formulación de nanoemulsiones, aceite en agua asistida por ultrasonido y caracterización del comportamiento reológico, y parámetros óptimos tales como fueron mediciones de pH, porcentaje de tramitancia, evaluación de estabilidad por centrifugación y observación en el microscopio. Esto se puede aplicar en diversas áreas, entre ellas la área farmacéutica, que por ejemplo la liberación controlada de fármacos, cosméticos y vacunas, también en la área de industria alimentaria, que nos ayuda en la encapsulación de vitaminas, antioxidantes y aceites esenciales. También en la área de agricultura, que nos ayuda en la formulación de pesticidas o fertilizantes más estables. Una forma de innovar en esta práctica sería no solo quedarnos en la formulación básica, sino también pensar cómo mejorar dicha estabilidad, como por ejemplo con la funcionalidad de la nanoemulsión, utilizando cosurfactantes naturales como la lecitina de soya o extractos vegetales que hagan que la emulsión sea más biocompatible. Otra forma también sería encapsular compuestos bioactivos como la curcumina o antioxidantes del propio aceite de uva, para potenciar así su valor en aplicaciones farmacéuticas o cosméticas. Y por último, claro está, que también se podrían usar tecnologías combinadas como la sonicación seguida de una homogenización a alta presión, y de esta manera obtener gotas que sean todavía más pequeñas y sistemas mucho más estables. De esta forma, el laboratorio empezaría una práctica que puede convertirse en un producto innovador con impacto real en la industria farmacéutica.